Sean todos bienvenidos una vez más, dando comienzo al culto dominical, donde daremos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar compartiendo unos versos bíblicos en el libro de Juan, San Juan 16. Vamos a estar compartiendo desde el verso 16 en adelante. San Juan 16, desde el verso 16 en adelante. En mi Biblia tiene por título: La tristeza se convertirá en alegría. Ciertamente es un título que realmente a muchos de nosotros nos gustaría que nos sucediera, ¿verdad? Así que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de San Juan 16, verso 16 en adelante. Y dice la palabra del Señor para este tiempo: dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros: ¿a qué se refiere cuando dice dentro de poco no me verán, pero luego me verán? Y voy al Padre. ¿Qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. Y Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo: se están preguntando qué quise decir. Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán, y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, les pedirán directamente al Padre y Él les concederá las peticiones, porque piden en mi nombre. ¿No lo han hecho antes? Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en un sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron: por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. ¿Por fin creen?, preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este verso bíblico, gracias porque nos animas con tus palabras, con tus promesas que son ciertas y verdaderas. Creemos en ese Dios de justicia, en ese Dios que obra favorable para nuestras vidas. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor amado, porque tú, Señor, nos sacas las dudas. Tú nos enseñas tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es certeza. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Y realmente, como dice esta parte, ¿verdad?, de San Juan, capítulo 16, verso 16 en adelante, tiene por título: la tristeza se convertirá en alegría, ¿verdad?
y podemos entender exactamente cómo Jesús les hablaba a los discípulos y los iba preparando. Los iba preparando para lo que se venía, lo que iba a acontecer. Qué bueno que es cuando tú preparas, ¿verdad? Cuando tú estás preparando a los tuyos, cuando tú estás preparando, ¿verdad? De repente capaz que, por lo menos aquí en Uruguay, se está acercando el fin de cursos. Y entonces muchas maestras, muchos profesores le están diciendo a sus alumnos, bueno, se tienen que estar preparando, hay una prueba final, hay un examen final que se acerca, una puntuación, y eso va a decidir, ¿verdad?, quién se queda en repetidor o quién puede pasar a otro nivel, ¿verdad? Por eso Jesús también los preparaba a los discípulos y les decía a los suyos, ¿verdad? Les decía a los más allegados que iban a pasar un momento triste, pero que después ese momento triste iba a pasar y se iba a convertir en gozo, se iba a convertir en alegría. La tristeza no iba a ser para mucho tiempo, ¿verdad? Por eso Jesús, cuando empieza a hablar con los discípulos, le empieza a decir: dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Y entonces algunos discípulos, cuando escuchaban estas palabras, no entendían lo que quería decir Jesús. Jesús entendió que ellos no entendían las palabras que él le decía. Y entonces él era realmente alguien muy sabio y hablaba de repente con manera, con parábolas, ¿verdad? Entonces ellos no entendían si le estaba diciendo algo real, si se estaba significando algo que ellos no lograban a captar. Por eso Jesús, entendiendo que ellos no entendieron, les vuelve a decir y les vuelve a explicar. Qué buen maestro, ¿verdad? Qué buen amigo, qué buen profesor podría ser, ¿verdad? Dando su lección para que ellos le entendieran. Y Dios es así con nosotros. Nos habla de tal manera para que nosotros entendamos el camino que nosotros tenemos que andar, la dirección que Dios quiere en nuestras vidas. Es por eso que Jesús habla, ¿verdad? Y les empieza a decir: ustedes no entendieron qué quise decir dentro de poco, no lo entendieron. Pero yo se los digo, Jesús se dio cuenta que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo: si se están preguntando qué quise decir, dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se va a alegrar. Qué tremendo, ¿verdad? Él les estaba preparando para esa crucifixión, ¿verdad? Ese momento en la cruz. Jesús ya sabía lo que le iba a pasar. Qué tremendo, ¿verdad? Porque a muchos de nosotros, algunos de repente nos dicen: mira que dentro de poco te va a pasar esto, y esto va a acontecer por unas semanas, por unos meses, por un tiempo, y vas a tener que estar así, vas a tener que pasar por este proceso, ¿verdad? De repente capaz que hay algún proceso de algún tratamiento, ¿verdad? Algún tratamiento médico donde uno tiene que pasar, someterse de repente a una cirugía, o una cirugía de repente de ojos, o una cirugía menor, ¿verdad? A veces hay ciertas cirugías que son ambulatorias. De hecho, la persona no es que lo dejan en el hospital. Entra, lo operan y ya sale, ¿verdad? Sin embargo, el que le está realizando, ¿verdad?, ese procedimiento le dice: bueno, vas a tener que tener precaución con esto, con aquello, no podés hacer esto, podés hacer aquello, ¿verdad? Y le van indicando, ¿verdad? Así Jesús también estaba preparando a los suyos y les estaba diciendo: ustedes se van a entristecer, yo sé que ustedes van a llorar, yo sé que ustedes van a pasar este momento, porque no me van a ver, no voy a estar con ustedes. Y les estaba preparando para esa crucifixión, porque Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Pero ustedes se van a entristecer, pero va a ser por poco tiempo. Yo después voy a volver con ustedes. Y ustedes, tranquilos, porque después nos vamos a gozar juntos. Vamos a estar con ese compartir para siempre. Pero es necesario
que yo pase por este momento. Y si bien es cierto, cuando uno, por ejemplo, de repente le dicen usted tiene que someterse a una operación o a un tratamiento, y la persona de repente, obviamente, que se pone como la primera persona que está más afectada. Pero Jesús, sabiendo que él lo iban a matar, sabiendo que él se iba a entregar a una crucifixión, ¿verdad? Sabiendo eso, él se preocupaba por los suyos. Él se preocupaba porque sabía que los suyos lo amaban. Sabían que los suyos llorarían, se entristecerían, veían ellos no podían entenderlo, pero Jesús sabía. Por eso les hablaba de antemano y les decía, va a pasar este momento feo, va a pasar este momento amargo por su vida, va a ser un momento muy angustioso de tristeza. Se iba a morir su maestro, se iba a morir su amigo, su camarada, ese compañero que estaba siempre ahí, en las buenas y en las malas, animándolo, sabiendo de cada uno de ellos sus flaquezas, sabiendo de cada uno de ellos sus riquezas en talentos y habilidades para el Señor, por supuesto. Pero aún así Jesús los anima y les dice, esto tiene que pasar, va a pasar un momento triste, pero es algo pasajero. Ustedes tranquilos porque yo después vuelvo con ustedes, ¿verdad? Por supuesto, ellos no lo entendían en ese momento, ¿verdad? Por eso Jesús se los tiene que repetir de vuelta y de vueltas, darles la lección. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se van a lamentar por lo que va a sucederme, pero el mundo se va a reír, el mundo se va a quedar feliz, ¿verdad? Sabemos exactamente que el príncipe de este mundo es Satanás. Por eso sabía Jesús que Satanás iba a quedar muy contento viendo a Jesús como entregaba su vida, ¿verdad? Pero había algo más. Lo que en ese momento les estaba diciendo Jesús es que Él iba a resucitar de los muertos, ¿verdad? Entonces Él estaba preocupado por el dolor de sus amigos, de sus compañeros, de sus discípulos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces también estamos afectados por el dolor que a veces causamos queriendo o sin querer a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, ¿verdad? Y vemos exactamente cómo Jesús les habla y les dice, y le compara, ¿verdad? Dice, miren, esto que van a pasar ustedes, acuérdense cuando estén pasando por este momento. Es como esa mujer que está dando a luz. En un momento esta mujer llora de dolor. En un momento los dolores son muchos. Sin embargo, cuando nace el bebé, la mujer se olvida del dolor. La mujer se olvida y se goza, se alegra porque ha traído un nuevo nacimiento, una nueva vida a este mundo, ¿verdad? Y vemos exactamente cómo Jesús compara esta alegría, ¿verdad? Por eso Jesús prepara a su pueblo, ¿verdad? Hay que pasar algún momento difícil, hay que pasar algún momento triste de angustia, pero alégrense porque es algo pasajero. La palabra en el verso 33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Alábalo, aleluya. Y Jesús nos da esta promesa en este día, ¿verdad? Nos da esta promesa diciendo, lo que de repente tengas que pasar, ese momento triste, amargo, difícil, preocupante, ese momento tiene que pasar por tu vida. Pero tranquilo, mientras estés pasando, lo que dice Jesús es que tengan paz. Eso es una de las cosas que nosotros como cristianos se tiene que notar.
en el momento de la prueba, en el momento de la tristeza, en el momento de la angustia, tenemos que tener esa paz que Dios nos da. Aquí en el mundo, mientras estemos aquí en esta tierra, tendremos muchas aflicciones. Y lo dijo Jesús, muchas pruebas. Vamos a pasar por momentos de muchas tristezas, de muchas angustias, ¿verdad? Pero anímense. Qué bueno que están esos hermanos, ¿verdad? Esas personitas tan maravillosas que se acercan a nosotros a darnos ese abrazo, a darnos ese calor, esas palabras de ánimo, que a veces dice, yo no sé qué decirle, simplemente lo abrazo y lloro junto con el hermano, lloro junto con la hermana. Esa palabra de ánimo, esa palabra que realmente nos reconforta, saber que hay otro que también se está doliendo por lo que estamos pasando, ¿verdad? Me imagino yo que en ese momento cuando Jesús fue a entregar su vida y se enteraron sus compañeros, sus amigos, sus discípulos que Él había fallecido, creo que entre todos se animarían y diría, bueno, falleció Jesús. Y capaz que alguno de ellos diría, qué horrible muerte, qué horrible morir así crucificado. Y capaz que muchos de ellos dirían, ¿te acordás cómo le gustaba esto? ¿Te acordás de lo que hablaba? ¿Te acordás que nos decía que este momento y no lo entendíamos en esa oportunidad? Ahora lo estamos entendiendo, ahora lo estamos experimentando en nuestra carne. Aleluya. Pero tengamos ánimo de que el Señor va a venir prontamente a nuestras vidas y nos va a dar esa victoria. Tengamos ánimo aunque estemos llorando, aunque estemos en la tristeza, aunque estemos en la depresión, porque toda esa tristeza se convertirá en gozo, se convertirá en alegría. Y usted me dice, ¿cómo va a pasar si estoy experimentando esto, hermana Sara? Y yo le diría, yo no sé cómo, pero Él sí lo sabe hacer, porque Él dice que volverá a nosotros y nos llenará de su presencia de tal manera que nos convertirá toda esa tristeza y angustia en gozo, en victoria. Por eso anímense, dice la palabra del Señor, porque tengan muchas pruebas y tristezas en este mundo, pero anímense, porque yo, lo dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, por esta promesa que está en tu palabra. Gracias, Padre. Aquellas personas, Señor amado, que estén angustiadas, Padre, que estén en diversas pruebas, en circunstancias, en tristeza, en angustias, Padre Santo. Seas tú, Señor, dando esta palabra de ánimo para cada una de ellas. Fortalécelas en ti, Padre. Creemos, Padre Santo, que tus palabras son un sí y un amén, Padre. Animémonos los unos a los otros, Padre, y podamos entender que tu presencia es lo que nos fortalece, y tú, Señor, darás victoria a cada una de ellas, de estas almas, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias, Jesús. Es buen tiempo para orar, ¿verdad? Pastor, ¿tiene algún pedido de oración? Si no, nos saludan varios hermanos. Está Kevin Bronco desde Puerto Rico, nuestro amado hermano también Eliezer, la hermana Gladys también está con nosotros. Bueno, tenemos otros hermanitos más por acá. Vamos a ver, Doris desde Colombia. Dios te bendiga, Doris. Dice, necesita puertas abiertas para poder entrar a Venezuela. O sea, que Venezuela está pasando un momento muy difícil. La hermana Doris pues nos fue de mucha ayuda y colaboración cuando estuvimos por allá en Colombia. Muchas gracias siempre, Doris, te recordamos con mucho cariño. Bueno, es lo que tenemos ahí como 5 personas que están escuchando atentamente. Amén, amén, por supuesto que vamos a estar orando, esas puertas se van a abrir en el nombre de Jesús. Vamos a orar, también vamos a presentar estas almas que nos han escrito, muchos de ustedes que nos han pedido la oración por su casa, por su familia, por su trabajo, por cosas que son difíciles, pero nosotros creemos que la oración del justo
puede y puede mucho. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias una vez más, Padre, porque tú, Señor amado, nos has esforzado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque escuchamos tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque aunque estemos tal vez en circunstancias difíciles, Padre, aunque estemos llorando, aunque haya tristeza en nuestro corazón, está en paz contigo, Jesús. Gracias, Señor, por esa paz que tú nos das, Señor. Señor, te pedimos, Señor, por estas almas, Señor, que necesitan de ti. Tú conoces, Señor amado, aquellas que están enfermas. Tú conoces a aquellas, Señor amado, que están en la angustia, que están en la tristeza. Señor, convierte esa tristeza, esa angustia en gozo, en paz, Señor. Creemos, Señor amado, que tu palabra, Señor, es, Señor amado, bien recibida en este tiempo. Gracias, Padre. Como dice tu palabra, anímense unos a los otros, porque yo he vencido al mundo. Y creemos, Señor amado, que tú, Señor, das victoria a cada uno de ellos, Padre. Los que estén enfermos, sánalos, Padre. Los que necesiten liberación, libértalos, Padre. Sí, Padre. Aquellas personas que están apartados, Señor, sálvalos para tu gloria. Aquellos familiares rebeldes, Señor amado, atráelos a ti, Padre, para que fuesen salvos, Padre. Descansamos plenamente en ti, Jesús. Y gracias, Señor, por la paz que tú nos das, Jesús. Amén y amén. Bueno, y sin más, ¿qué les parece si vamos a invitar al pastor? Que les seguro que tiene una palabra para nuestras vidas en este tiempo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a mi amada esposa Sara, que siempre tiene palabras del Señor para edificar la iglesia. Dios bendiga a esa mujer de Dios que Dios ha puesto como mi esposa. Así que estamos contentos por tantas cosas. Dios les bendiga, amados, a todos los que están conectaditos. Nuestro hermano Eliezer, Kevin, tenemos por ahí a Doris, bueno, un sinnúmero de personas, a nuestra hermana Gladys, también está por ahí. Compartan por favor este video para que pueda llegar a más personas, ¿verdad? Pongan sus peticiones de oración. Benditos al Señor, que mire, antes de finalizar este culto dominical, vamos a seguir también orando por las peticiones del pueblo. Nuestra hermana Gladys dice con toda claridad, denle un fuerte abrazo a su esposa Sara, Gladys, de Puerto Rico, y dígale que gracias por la palabra poderosa que trae. Gloria al Señor. Amén. Gladys, Dios te bendiga, qué bueno. La gloria del Señor. Ay, santo, estamos contentos, ¿verdad? Y gozosos porque Dios es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué bueno servirle a Dios, amados. Qué bueno los que tenemos a Dios en nuestro corazón, qué felices somos, aún en esas tribulaciones, ¿verdad? Que habló Jesús en esa palabra que trajo mi esposa, porque son muchas aflicciones que nos llegan, muchas tribulaciones, persecuciones. A veces se levanta la persona que menos uno piensa, pues se deja usar por el enemigo y pues tenemos que pasar diferentes luchas y pruebas, pero no temas. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Siento a Dios diciendo estas palabras y me hace recordar, ¿verdad? El Espíritu Santo, que la palabra dice que por múltiples aflicciones, primero dice, es necesario que por múltiples aflicciones entremos al reino de los cielos. Y ahora yo entiendo por qué es necesario. ¿Por qué? Porque a todos nosotros nos quedan cosas. A todos nosotros nos quedan debilidades, fallas, cosas que a Dios no le agrada. Entonces cuando llegan esas aflicciones, ay santo Jesús, cuando llegan esas tribulaciones, que si uno verdaderamente ama a Dios, uno se agarra más de Dios. Y entonces el Espíritu Santo te muestra, mira, estoy permitiendo esta prueba, esta situación para que acabes de dejar esto. ¿Ves? Deja la envidia, deja la amistad con el mundo. No sé, lo que sea que tengamos que no le agrade a Dios, cuando llegan las pruebas, mire, es como un quebrantamiento que Dios permite para que nosotros podamos darle a Él lo mejor de nuestra vida. Yo he descubierto eso en 28 años, ¿verdad? De servicio al Señor y el tiempo que llevo, ¿verdad? De ministerio, tanto fui capellán, fui evangelista, tengo un programa de radio hace muchos años, ya casi 13 años, 28 años de servicio a Dios, pero llevo como 13 años con ministerio que Dios me ha dado y he aprendido que cuando llega la prueba, lo peor que uno puede hacer es salir corriendo. O entrar en una depresión, o estar diciéndole a Dios, ay Dios, pero ¿por qué? Olvídese, reciba la prueba con mansedumbre, reciba la prueba de buen ánimo
y yo le aseguro que en medio de la prueba Dios te va a dar la salida, y no tan solo la salida, yo siento a Dios, vamos a salir al otro lado en victoria, y Dios habrá logrado, oiga, Dios habrá logrado en nosotros sacar lo mejor de nosotros. Y aunque Dios no es el que nos va a meter realmente, ¿verdad? Es el diablo que provoca, incita a Dios. Mira, ¿recuerdan la historia de Job? O sea, y Dios le dio permiso al diablo. Tú quieres hacerlo, está bien, está bien. Entonces, hasta el diablo es un empleado de Dios. Cuando el diablo nos ataca, que esto, aquello, lo otro, ahí entonces Dios está viendo qué vas a hacer tú. Si te vas a agarrar de Dios, o vas a entrar en un llanto continuo, o vas a preferir salir corriendo. Así que, amado, mire, todo obra para bien, dice la Biblia, para los que amamos al Señor, conforme su plan y su propósito, somos llamados. Mire, usted no sabe, hay algunos que en el chat que saben por lo que estamos pasando. Estamos pasando una prueba sumamente difícil, dura, y que va a durar mucho tiempo, pero estamos confiados en Dios. Estamos descansando en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Y ya hubo un milagro en medio de un accidente que hubo, ya hubo un gran milagro, ¿verdad? Y estamos viendo cómo Dios está trabajando en este asunto. Y yo he visto que para mí ha sido de alguna manera ha sido una bendición esta gran prueba en mi vida. Y yo sé que para muchos hermanos en la fe que estamos, ¿verdad?, en esta situación, porque fue algo colectivo que sucedió, un accidente, ¿verdad?, de automóvil, de vehículo. Y todos estamos, yo sé, aferrados al Señor, todos estamos agarrados del Señor. Y eso es bueno porque aprendemos a confiar en Él. Bueno, habiendo dicho esto, ¿verdad?, le recordamos al pueblo que nuestros cultos son los martes, culto de oración, jueves, culto y estudio bíblico, y los domingos, como hoy, el culto general. Todos a las 19 horas de Uruguay, Brasil, Argentina, 6 de la tarde, hora de Puerto Rico, 5 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Además, también les recordamos que tenemos un canal de YouTube de la iglesia, donde nuestro hermano Eliezer Cardona, que está con nosotros siempre, él es parte de nuestro ministerio, él trabaja esa página y él sube los cultos y diferentes cosas, ¿verdad?, que son de mucha bendición para el pueblo. ¿Cómo nos consigues en el canal de YouTube? Vas a entrar a YouTube, le das a la lupa, Iglesia La Verdad como está escrita, te suscribes y le das a la campanita para que te salgan las notificaciones. Además, tenemos una página web que tiene una radio interna que se llama Antorchas Encendidas. Para tú acceder a nuestra página de la iglesia, tienes que accesar de esta manera: Iglesia La Verdad como está escrita.com. Iglesia La Verdad como está escrita.com. Ahí vas a ver fotos, la historia, cómo Dios nos llamó al ministerio y un sinnúmero de cosas que va a ser de bendición para usted. ¿Quiere escuchar buena música cristiana? Va a haber un botón que dice radio. Te le dé ahí y te va a llevar a la radio de nuestra página web. Si te gusta Spotify, si te gusta iHeartRadio, Amazon Music, Acast, Deezer, Castbox.fm, por esas plataformas digitales también salen nuestros cultos. Y lo puede conseguir como Iglesia La Verdad como está escrita. O sea que estamos por diferentes frentes llevando el Evangelio de Jesucristo como está escrito. Y además a eso, los sábados, todos los sábados en Puerto Rico, porque tenemos una audiencia aquí por nuestra página de Facebook que viven en Puerto Rico. Pues miren, la emisora de radio Lighthouse 360 Faro de Santidad, ahí tengo un programa radial y televisivo. El radial lleva 13 años y apenas menos de un año ya estamos en la televisión de Puerto Rico por el canal 60.1. Por eso le digo, estamos por todos lados. Eso es a los sábados a las 3 de la tarde, hora local de Puerto Rico. A Dios la gloria, a Dios la honra, ¿verdad?, que nos ha abierto tantas puertas para poder llevar su palabra a diferentes lugares a través del mundo entero. Bendito es el Señor. Y tenemos un mensaje fabuloso, un mensaje pastoral, ¿verdad?, como cada domingo, donde vamos a estar trayendo una palabra que sin lugar a dudas va a ser de mucha, pero mucha bendición para todos nosotros. Vamos a acercarnos al libro de Marcos, libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Sea Dios glorificado. Mi alma te adora, Jesús. Capítulo 16, verso 15. Libro de Marcos, capítulo 16,
verso 15 en adelante. Y dice la palabra del Todopoderoso Dios. Y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ay, santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oramos. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, en tu altar, en tu casa, donde tú me has puesto sobre tu casa, en este púlpito, para poder traer el alimento a tiempo a las ovejas que se conectan ya localmente o por las redes sociales. Tú sabes que yo no voy a pecar de cobarde. Desde este altar va a salir siempre el alimento a tiempo. Esa palabra sí que nos consuela, nos fortalece, pero también la palabra que nos presenta que tenemos que dar, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad delante de ti como cristianos, y que tenemos que entender que no podemos seguir en la vieja criatura y que tenemos que dar paso diariamente al nuevo hombre, a esa nueva mujer, en el caso que sea una dama, ¿verdad? Para que tu obra completa, Señor, sea colocada en nuestras vidas. Me pongo en tus manos, Espíritu Santo, como siempre, atando, sometiendo el poder de la carne, la herencia del pecado, es sometida a tu palabra, a tu espíritu, a tu voluntad y a tu deseo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, amado, la orden bíblica, la orden directa en primera persona de parte de Jesucristo a todos los cristianos, fíjate, digo todos los cristianos, porque ahí él no está hablando de pastor, ni de evangelista, ni de maestro, ni siquiera mencionó a sus discípulos que ya eran apóstoles. Él dijo, id por todo el mundo, vamos a repetirlo, y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, y hay gente que dice, bueno, yo no tengo ministerio. ¿Tienes ministerio? Sí. Si eres cristiano, agarra los tratados y vete para las plazas, vete para las esquinas. Cuando salgas a hacer una diligencia, llévate unos cuantos tratados en el bolsillo, como yo suelo hacer, y cuando hay una oportunidad te paras en una esquinita. Tenga, Dios le bendiga. Tenga, Dios le bendiga. Eso es un ministerio gigante, hermano. Ese ministerio a mí me alcanzó. No sé quiénes fueron, pero me encontraba tratados, porque yo no los recibí directamente, pero los vi en el piso y los agarraba. Y hoy por hoy, mira hasta donde Dios me ha llevado, 28 años en el evangelio. El poder de un tratado, porque el evangelio es poder de Dios. Es la voz de Dios en la tierra. Esto no lo podemos tomar livianamente, hermano. No es que no me ponen a predicar en la iglesia. Agarra los tratados, vete por una plaza. Hermano, no tiene ni que pedir permiso. Porque, es bueno que tu pastor sepa que lo estás haciendo, por supuesto. Pero si tú lo quieres hacer, ¿verdad? Que salga de tu corazón, compra unos tratados, son baratos, a veces te los regalan. Y vete en una esquina, vete a las plazas, donde sea que tú puedas ir, y reparte los tratados. Yo te aseguro que aunque capaz tú nunca veas un resultado, pero uno de esos tratados va a transformar una vida, como hizo conmigo, hermano. Mire, yo dejé tantas cosas, yo dejé todo, hermano, pero estoy peleando naturalmente. Todavía estamos en el proceso de la santificación, estamos en el proceso del cambio total. Bendito sea el Señor. No dejes de prepararte, iglesia. La preparación es una entrega, es una intimidad con Dios, es algo diariamente. A veces logramos mucho y de momento nos caemos por cualquier cosita, una mirada, un pensamiento. Por eso te levantas, te humillas y le pides al Señor que te siga ayudando. No te apartes porque ves que estás fallando, o que tú piensas, no, ya yo hice tantas cosas que yo no creo que Dios me va a perdonar por lo que acabo de hacer. Sigue adelante. Para eso tenemos un abogado que intercede por nosotros. Bendito es el Señor. Humíllate, pídele perdón a Dios y sigue adelante. Usted no sabe cuántas veces yo tengo que hacer eso. Y yo soy pastor, hermano. O sea, aquí no se puede sacar pecho, el pavo real, que yo soy el más santo, yo soy el super smearer. Déjese de eso. O sea, lo que tenemos que seguir adelante en nuestro proceso de la santificación. Tenemos que entender que el evangelio, que es el que nos va a ayudar, precisamente, recuérdese que todo fue escrito, lo que viene de parte de Dios fue inspirado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, pues estamos hablando que ese es el poder de Dios,
Es el poder de Dios y la justicia de Dios. Vamos al libro de Romanos para que lo veamos con toda claridad. Saludamos a la audiencia allá en Puerto Rico que nos ven y nos oyen por el 1660M. Bendito es el Señor. 1550M, 101.1 FM y por el canal de televisión en Puerto Rico en el 60.1. Libro de los Romanos, capítulo 1, verso 16 al 17. A mí este mensaje me gusta mucho, porque si hay algo bien importante, visible, hermano, que tenemos tanto, que hasta un montón de cristianos que son como Santo Tomás, como el apóstol Tomás, que tenía que ver para creer, ¿verdad? Pues mire, usted tiene la palabra de Dios delante de los ojos. Usted quiere intimidar con Dios, lea la palabra, ahí va a entrar en contacto directo con el Señor. Y otra cosa grande que tenemos es la presencia del Espíritu Santo. Yo no necesito ver a Dios, hermano, para creer. Yo no necesito pedirle a Dios, dame señales, dame esto. Mire, no, si tengo la mejor señal, que el Espíritu está conmigo. Y tengo lo visible de Dios, que es que puedo ver la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, verso 16. Mire cómo dice la Biblia, hermano. Esto está tremendo. Dice la Escritura de la siguiente manera. Escuche bien, por favor. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos se avergüenzan del Evangelio aquí? Nadie. Oiga, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A mí me da pena tantos cristianos que realmente a través de los años no han tenido una intimidad con la palabra. Yo no lo voy a confesar que yo me como la Biblia todos los días. Alguna intimidad tengo, algún contacto oficialmente, claramente tengo con la Escritura todos los días. Pero, ¿verdad? Yo me acuerdo en mis principios que estaba yo descubriendo y leyendo, yo me comía la Biblia. Pero hay gente que nada más lee algunas citas que le dan en las iglesias y más nada. Si usted todavía no se ha leído, escudriñado la Biblia completa, hágalo, propóngaselo. En menos de un año, usted puede leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y vas a ver lo que es el poder de Dios, la justicia de Dios para salvación. Hermanos, un libro como ningún otro. Es el libro más importante jamás existido sobre la faz de la tierra. Si el cuerpo de Cristo en general, ¿verdad? Porque hay un remanente que sabe lo que yo estoy hablando. Pero si en general, colectivamente, nos pusiéramos a escudriñar la Escritura, sería otra realidad de lo que se está viendo y se está viviendo hoy día en el cuerpo de Cristo. Porque la gente, por la falta del conocimiento, están perdiendo el tiempo, y si sucede el arrebatamiento y no han logrado tener el conocimiento primeramente para luego ponerlo por obra, se están arriesgando. ¿Arriesgando a qué, pastor? A perder la salvación, porque a Dios no le va a temblar la mano. Él lo dijo, mi pueblo perece por la falta del conocimiento. Son palabras mayores y palabras dichas en primera persona por el Padre, el que está sentado en el trono. Bendito es el Señor. Mira lo que yo voy a decir ahora. Eliezer, mira lo que yo voy a decir ahora. Lo único que realmente le interesa a Dios es que los ministerios enseñemos el Evangelio, pero no cualquier cosa, el que está establecido. No otro librito como los mormones, no otro librito como los testigos de Jehová. No. Es el Evangelio eterno, los que escribieron los apóstoles, ¿verdad? Y profetas de la Biblia. Escúchame, por favor. Mire, ahí mismito el libro de Mateo. Vamos a Mateo para que usted lo vea. Libro de Mateo, capítulo 24, verso 14. La Biblia es una mina de riqueza, hermano. Es un río de placer. Aprovechemos ahora que en vida tenemos este gran libro, que es un libro de instrucciones que nos puede llevar al cielo. ¿Se da cuenta? Entonces, mire lo que dice Mateo 24, 14. Dice la Escritura de la siguiente manera. Escuche bien. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se da cuenta lo importante que es el evangelio? Es lo único que realmente le interesa a Dios, que se enseñe
el evangelio eterno. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. El evangelio transforma vidas, cambia actitudes, convence de pecado. Eso me pasó a mí, hermano. Yo terminé arrodillado en una recámara aceptando que estaba mal y aceptando a Cristo en mi corazón. Me acuerdo, yo quiero a Jesucristo, le dije: Dios, yo lo quiero, te pido perdón, con mis manos alzadas, y sentí como el Espíritu Santo entró. Yo antes sentía como algo encima de mí, porque Dios me fue preparando. Yo estuve leyendo Biblia. Primero comencé con tratados que me encontraba. Entonces me quedaba con las ganas, Eliezer. O sea, que los tratados solamente es una porción. Entonces, cuando realmente tú te interesas en el evangelio, pues tú quieres más. O sea, tú quieres más. Entonces, ¿qué hice yo? Conseguí una Biblia completa. Me metí capaz por el libro más equivocado para empezar, ¿verdad? El Apocalipsis, porque es complicado, pero no es equivocado nada. Dios me hizo entender. Y comencé a leerme los evangelios. Comencé a leer las cartas proféticas. Y el evangelio me convenció. No iba a ninguna iglesia y me arrodillé. Llegó ese día que me arrodillé. Lloré y lo dije con mi boca: quiero a Cristo, Señor, te pido perdón por mis pecados. Mire lo poderoso que fue el evangelio en mi vida. Otro, un pastor lo llamó, otro en una campaña, un evangelista. A mí no, a mí Dios directo me llamó. Dios mismo a través del Espíritu Santo y la palabra, y comenzamos esta relación tan linda que él y yo tenemos. Naturalmente se hizo público después en una iglesia, y de ahí en adelante pues la historia pues fue bastante larga, porque imagínense, 28 años ya sirviéndole al Señor. A Dios la gloria, a Dios la honra, a Dios la alabanza. Por favor, comparta este video, ponga su petición de oración en el chat, que ya mismito más adelante vamos a estar orando. Entonces, los que tenemos ministerio tenemos que tener cuidado qué es lo que predicamos. Tenemos que predicar lo que a Dios le agrada. Tenemos que predicar lo que Dios quiere, que realmente es lo más que le interesa. Lo único que le interesa a Dios es que se enseñe la palabra como está escrita. El diablo lo sabe y se ha inventado muchos libros, muchos falsos evangelios, muchas sectas, organizaciones religiosas falsas. Ya mencioné dos: los mormones, los testigos de Jehová, pero eso apenas son dos nada más. Y esas dos organizaciones tienen dos libros aparte de la Biblia. Se podrá imaginar que son anatemas. Dice la Biblia que si un ángel viene a vosotros con otro evangelio, se ha llamado anatema. Y el que sabe lo que significa esa palabra, pues no es nada bonito. Esa palabra significa maldición, maldito. Entonces, si usted está metido ahí, usted tiene que salir corriendo. A mí el diablo trató de atraparme cuando yo era adolescente en los mormones, y llegué a ir a los mormones. Me dieron libros, me dieron un montón de cosas, me dieron el libro del mormón. Gracias a Dios que a mí no me interesó seguir yendo, yo era un adolescente. También, al pasar el tiempo, yo no era cristiano, ¿verdad? Estaba hablando cuando era adolescente. También los testigos de Jehová trataron de atraparme. Y aún siendo ya cristiano, el diablo los enviaba para tratar de desorientarme. Pero yo aprendí por la Biblia que solo hay un verdadero evangelio. Y no pudieron atraparme con esa mentira. Y así el diablo se ha inventado el Islam, se ha inventado el budismo, el hinduismo. Bueno, miren, en Asia, en la India nada más, en esos países de Asia, hay más de 3 millones de dioses. Imagínense la telaraña que ha hecho el diablo para que colectivamente los hombres no podamos llegar a Dios. Pero si tú te propones escudriñar la Escritura, el Evangelio, vas a llegar a Dios de seguro. Gloria a Dios para siempre. Bendito es el Señor. El Evangelio es la palabra verdadera para el mundo entero. Libro de Colosenses. Este mensaje a mí es muy enriquecedor. Libro de Colosenses, capítulo 1. Verso 3 al 6, dice la Biblia: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y yo recibo esta salutación, esa salutación, ¿verdad?, de parte del apóstol Pablo, que es mi apóstol. Usted reciba también, aunque no nos mencionaron, pero esto es para todas las generaciones de cristianos, hermano. ¿Y qué nos dice? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús
y del amor que tenéis a todos los santos. No se olvide que tenemos que andar en amor si somos cristianos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído. ¿Por quién hemos oído esa esperanza del arrebatamiento, de la vida eterna? ¿A través de qué? Mira a través de qué. Por la palabra verdadera del evangelio. Así lo dice, ¿se da cuenta? Entonces la palabra verdadera para el mundo entero, ¿cuál es? El evangelio de Jesucristo. Mi alma te adora, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, porque recuerde que es una semilla. El evangelio es como una semilla y el diablo quiere quitarte la semilla. Gloria a Dios que nosotros, ¿verdad? No lo logró. Pero igual hay que estar pendiente, porque dice la Biblia que quiera estar firme, mire que no caiga, porque el diablo está tratando de sacarnos, de desorientarnos. Entonces dice, y crece también en vosotros, o sea, la palabra del evangelio, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Y eso es así. Cuando yo empecé a leer los tratados, mire, yo hasta me drogaba, me fumaba aquello, lo otro, y me ponía a leer los tratados. ¿Verdad? Una irresponsabilidad, un atrevimiento, pero imagínense, yo no era cristiano. Ya yo había caído en las contaminaciones del mundo. Ya el jefe mío era el diablo. Entonces yo imagino que el diablo se enojó cuando yo empecé a leer el evangelio, porque a mí me empezó a interesar. Y por el evangelio yo descubrí que el diablo era que me tenía como yo estaba. Entonces, ¿a quién le gusta que alguien te esté manipulando y te esté haciendo cosas que te hacen daño? Bueno, el evangelio me hizo ver a mí todas las cosas que el diablo me hizo en mi niñez, todas las poca vergüenzas que yo hice, hermano. Entonces descubrí que el diablo era real, que él era responsable de lo que realmente, aunque yo era responsable, pero él fue el que me incitó a hacer lo malo, como lo ha hecho desde el principio de este mundo, cuando venció a Adán y a Eva. Y pude ver la verdad completa, hermano, desde que oí el evangelio de la gracia del Señor. Yo me enamoré, hermano. Aun cuando todavía no había dado mi corazón, yo me enamoré de la palabra y empecé a buscar más. Me hice de la Biblia, empecé a leerla. Todavía me drogaba, pero seguía, hasta que Dios me libertó de todo. Del cigarro, de aquello, de lo otro, de la bebida, de la pornografía. Bueno, fue algo tremendo, y eso lo hizo el poder del evangelio. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios en la tierra, hermano. El evangelio es la voz de Dios en la tierra. Miguel, Dios te bendiga. Valerio, qué bueno que estás con nosotros. Dios bendiga a Miguel Ángel Hernández, no Valerio. Dios te bendiga grandemente. Estamos bajo el tema el evangelio, voz de Dios en la tierra. Es la palabra de verdad para el mundo entero. Y otra cosa, hermano, el evangelio no es humano. ¿Cómo, pastor? Pero si solo escribieron los humanos, pastor, los hombres. Bueno, sí, lo escribieron hombres humanos, pero ¿quién los inspiró? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo es humano? Claro que no. O sea que el evangelio realmente no es humano. ¿Es de quién? De Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Dios Todopoderoso. Jesús hombre, cuando estuvo en la tierra, era el Jesús hombre. El alma y el espíritu era el del verbo, claro que sí, era parte de la deidad, era el Hijo. Pero cuando Él resucita, Él toma su estatus original, que es del verbo, el Jesucristo. Jesús es una cosa y Jesucristo es otra, aunque era la misma alma y el mismo espíritu, ¿verdad? Él se encarnó humanamente. Pero entonces el evangelio es de Dios Padre, es de Jesucristo y del Espíritu Santo, de un solo Dios en tres personas, porque ellos tres son lo mismo. Benditos al Señor. Ese gran evangelio se encargará de juzgar a los hombres en aquel día. Vamos primero a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 12. Sea Dios glorificado. Y vamos a ver qué dice la Biblia tocante a lo que acabo de decir. Que el evangelio no es humano, que el evangelio es de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 9. Mi alma te adora, Jesús. Verso 12. Miren con claridad cómo la palabra nos trae esta revelación tan tremenda. Mi alma te adora, Jesús. Primera de Corintios 9, 12. Dice: si otros participan, así estamos bien. Sí, si otros participan, dice la Biblia,
de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Se da cuenta? No es humano. El evangelio de Cristo no es humano. Salió del corazón ¿de quién? Del Padre. Y se lo entregó ¿a quién? Al Hijo. ¿Se da cuenta? O sea, el evangelio es de Cristo, no es humano, hermano. Esto hay que entenderlo. Mire que yo me he tenido que enfrentar a través de los años con burladores que se han atrevido a burlarse. Ah, eso lo escribieron los hombres. Eso, aquello, lo otro. Y empiezan hasta ofender a Dios, hermano. Una cosa así. Y pues yo le he tenido que contestarle. Bueno, fueron los hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Eso no era palabra humana. Entonces, pues, cuando el apóstol Pablo iba a hablar humanamente, él lo decía, hablo como humano. Pero con todo y eso, la sabiduría que tenía Pablo, cuando él hablaba como humano, era una palabra tremenda que edificaba a la iglesia. Pero todo lo demás, mire, el 98%, 99.9% de lo que escribió Pablo fue totalmente de Dios. Todo lo que escribieron los demás apóstoles, todo fue 100% de Dios. Lo que pasa es que Pablo en varias ocasiones dijo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. ¿Se da cuenta? Pero todo venía realmente de parte de Dios. Aleluya. El evangelio no es humano, iglesia, es de Cristo. Y el evangelio, como dije hace un ratito, se va a encargar de juzgar a los hombres aquel día. Vamos al libro de Romanos, capítulo 2. Libro de los Romanos, capítulo 2, verso 16. Sea Dios glorificado. Mi alma te adora eso. Escriba su petición de oración, comparta este video, por favor, para que llegue a más y más y más personas. Dice la Biblia, libro de Romanos, capítulo 2, verso 16. Escuche bien, por favor. Dice la Escritura, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos. ¿De quién? De los hombres, conforme a mi evangelio. Mire que todos hemos tenido secretos guardados, que algunos ni nos atrevemos a decir, pero dígaselos a Dios. Si usted guarda secretos de pecados viejos, o que hizo cosas viejas y nunca los confesaste, vas a tener problemas. Si ya los confesaste, tranquilo, porque Dios los envió al fondo del mar. Yo en estos días hablaba con Dios solo, a solas, por esta situación que estamos viviendo, por esta prueba, y le dije, Señor, yo sé que tú me perdonaste por todas las cosas viejas que yo hice, pero yo me reafirmo en que yo estoy arrepentido, Señor, de toda mi vida pasada y de cualquier otra cosa que inclusive que yo ni sepa. Yo te pido perdón, porque mire, ya la Biblia dice que el evangelio va a juzgar los secretos de los hombres en aquel día. Imagínate, Jesús también dijo, yo no he venido a juzgar al mundo sino a salvarlo. Pero dijo, pero las palabras que yo he hablado, ellas lo juzgarán en aquel día. Así que si tú tienes un secreto de pecado escondido que nunca lo has confesado, no tienes que decírselo a alguien, a un hermano. Díselo a Dios, avanza. Díselo a Dios, confiésalo. Y pídele perdón, no importa si fue que mataste, que robaste, que violaste, lo que sea. Pídele perdón a Dios y no tengas ese secreto. Y ya está. Y el perdón de Dios te va a arropar. Sea Dios glorificado. Qué bueno y grande es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio, repito, iglesia, no es humano, sino que es de Cristo. El evangelio representa el reino de los cielos en la tierra. ¿Cuántos cristianos desprecian, hermano, la palabra? Quieren muchos que le prediquen, pues, los dones, la salvación, las bendiciones, pero no tocan ni siquiera con una vara larga, el evangelio que te compromete con Dios. Este pastor que está aquí siempre va a traer la palabra de compromiso para con Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo predico esto y la iglesia, las ovejas lo reciben, entonces tienen chance de salvación. Los que están predicando otro Jesús, otro evangelio, que están todo el tiempo brincando, ahora tienen hasta escuelas de danza, hasta escuelas de profetas. Mire, eso no se aprende, eso lo da Dios, hermano, al momento.
Bendito es el Señor. Multitudes que están siendo ministradas y controladas por los falsos ministros, que solamente le hablan de Juan 3:16, quieren mandar a la iglesia al cielo por Juan 3:16, le ofrecen calles de oro, mar de cristal. Toda esa gente va a tener un problema tremendo, comenzando por los pastores irresponsables o llamados apóstoles, llamados profetas, que no quisieron enseñar la palabra de verdad, la palabra de compromiso. Me da pena decir esto, pero hay que decirlo. Yo no puedo pecar de cobarde. Y es triste y lamentable porque Sara y iglesia que me escucha allá en la televisión, por todas las redes sociales, por todas las plataformas, Jesús mismo lo dijo y lo va a volver a decir. ¿Qué va a decir, pastor? Escucha la voz del Señor. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. ¿Se da cuenta que yo no me estoy inventando esto? Yo quisiera que todos los cristianos fueran verdaderos. Yo cuando me hice cristiano, que Dios me llamó, yo pensaba que todos eran buenos. Yo jamás pensé que había engañadores en el mundo cristiano, muchachos. Y Jesús lo dijo con claridad. Y si vienen muchos en su nombre y a muchos engañarán, pues entonces hay engañadores. Y eso fui aprendiéndolo poco a poco a medida que fui conociendo el poder del Evangelio. Hay que amar a los engañadores, oramos por ellos, pero no vamos a hacer alianza con ellos. No vamos a promover el engaño que se está viendo en este momento histórico y profético, donde estamos viendo que Cristo está a la puerta. Es cuanto más a Dios le interesa que los pastores prediquemos el Evangelio, como está escrito, para poder alcanzar la mayor cantidad. Pero ya está profetizado, Eliezer, donde Jesús dijo: muchos procurarán entrar y no podrán. Añadió: muchos los llamados, pocos los escogidos. Habló de dos puertas, una ancha y una estrecha. La ancha es de multitudes que van a la perdición, y la estrecha dice que son pocos los que la hallarán. ¿Por qué? Porque somos pocos los que estamos predicando la verdad. Satanás ha logrado agarrar a la mayoría de los ministerios desde que nació la iglesia primitiva hasta el presente y hasta que suene el arrebatamiento, y los tiene controlados y los hace predicar lo que el diablo quiere. Porque aunque usted escuche Juan 3:16 y escuche palabra de Dios, eso no te va a garantizar la entrada al cielo. La entrada al cielo te la garantiza tu obediencia a la palabra de compromiso con Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Padre, te doy gracias por esta primera parte. Me estoy quedando con las ganas, pero te doy gracias, Señor. Vamos a darlo hasta aquí, para que el próximo domingo vamos a continuar en esta bendición de escuchar lo que es el poder del Evangelio, la voz tuya en la tierra, que es ciertamente el Evangelio. Tú sabes que a mí no me interesa lastimar. Yo no vengo a señalar a nadie, vengo a complacerte a ti, y yo sé que si te complazco aquí predicando lo que está escrito, esta palabra redunda para mi bendición, para mi preparación y la preparación del pueblo que está esperando a Jesús, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Ayudas a alcanzar tus promesas para no movernos del Evangelio. Ayúdanos a no movernos del Evangelio, más bien para poder alcanzar tus promesas que tú les has prometido a todos los que te aman. Y tu palabra dice que el que dice que te ama, tu palabra guardará. Sana a los enfermos en esta hora. Reconcilia a los apartados. Salva a los perdidos. Que toda la gloria es y será siempre para ti. En Cristo Jesús. Amén. Será hasta la próxima transmisión, el próximo martes, si Dios lo permite. Dios les bendiga. Cuídese.